Bueno, ¿cómo están? A mí me tocó la situación controversial. Como dijo Sergio, hay 50% de la biblioteca que dice que sí y 50% de la biblioteca que dice que no. Veamos si estamos más del sí o más del no. Eh, a fines de diciembre del año pasado, los intensivistas de Wuhan se empezaron a encontrar con estas placas que ahora en Argentina es muy pero muy habitual. Este es un paciente que ingresó en diciembre del año pasado y que falleció en el 6 de enero. Fue publicado por la revista New England. Pero ¿este virus qué es? Este virus es un virus ARN que tiene un peso que va entre los 60 hacia un tamaño que mide entre 60 a 140 nanómetros. Y en la infección, lo que se sabe hasta el momento es que es por contacto cercano o por gotas. Todavía sigue siendo debatido si queda o no queda sobre la superficie, si queda o no queda flotando en el aire. Y su patología avanza desde pacientes, como ustedes saben, que son totalmente asintomáticos, hasta los pacientes que directamente lo dispersan en forma muy, pero muy severa, llegando hasta el shock séptico. Y los médicos, científicos, digamos, de Wuhan, hicieron este trabajo que nos sirvió a comprender un poco de qué se trataba todo esto. Este trabajo que incluyó una N chica, podríamos decir, de 138 pacientes, nos permitió por lo menos saber qué edad y a qué sexo era lo que más predominaba el virus. Pero también nos mostró las comorbilidades de los pacientes que padecían esta infección. Hipertensión, patologías cardíacas, diabetes, EPOC, HIV, todas las que escuchan que acompañan, digamos, a esta patología. Pero también este trabajo fue muy bueno porque nos permitió ver cómo fue que trataron al COVID en China. Y se vio que un porcentaje usaba VNI, otro porcentaje directamente llevaban a la ventilación mecánica invasiva y un pequeño porcentaje utilizó ECMO. Ahora los invito a ir un poquito más hacia atrás, hacia el año 2007, porque ellos ya tienen o ya padecieron otras epidemias grandes con estos virus que se conocen como patología multiinfecciosa, donde una persona puede contagiar a muchas otras, que tuvieron el SARS en Oriente y el MERS, no nos olvidemos. Entonces ellos querían saber cómo era que se había contagiado más del 40% del personal de la salud. Entonces, en este trabajo del año 2007, un equipo de Hong Kong vio que la distancia entre las camas era pequeña, era menos de 1 metro. Que el contagio se producía cuando uno se sacaba la ropa, que el contagio se producía cuando el staff que se encargaba de tratar con estos pacientes se juntaba a tomar un café y se quitaba el barbijo, en las maniobras de resucitación, pero también vieron que el contagio se producía cuando recibían terapia de oxígeno y la utilización de BNI, de BiPAP. Entonces pusieron manos a la obra e empezaron a ver algo que se conoce ahora, o la palabra que está de moda, que es aerosolización. Empezaron a ver qué pasaba con la aerosolización con los distintos dispositivos de oxigenoterapia, que iban desde la bigotera hasta llegar a la BNI. ¿Cuánto es que dispersa cada uno de esta aparatología que aplica oxígeno? Bueno, entonces consiguieron un maniquí que lo colocaron a 45 grados en una habitación con presión negativa, utilizaron humo, la iluminaron con esta luz láser y sacaban fotogramas. Fotogramas son esas imágenes que representan el calor. Lo primero que realizaron fueron la bigotera, la inocente bigotera, que la colocamos a 1 litro por minuto, y el equipo de David Hui, informó en un principio, en el primer trabajo que realiza, que esta se esparcía a 66 centímetros desde la nariz del paciente. Y si subías el flujo a 5 litros por minuto, que es lo que puede tolerar la carne, 5 o 6 litros, esta llegaba a 1 metro. Esto fue en el año 2011. Pero también replicaron el trabajo en 2 habitaciones de diferente tamaño.
una habitación más chica y una habitación más grande. Lo que vieron que en la habitación más chica, lo que se contaminaba era la cabeza del paciente, donde estaba el mayor grado de aerosolización. Estas habitaciones se abrían un promedio de 6 a 12 veces por hora. Y que la habitación más grande, obviamente por tamaño, pero bueno, había que representarlo, era la que menos contaminada estaba. De acá sacaron la conclusión de que estos pacientes deberían estar en habitaciones más grandes o por lo menos que tengan una buena cantidad de flujo de aire. Más adelante, este mismo equipo de trabajo, un par de años más adelante, volvió a estudiar la aerosolización con otros dispositivos, que fueron la máscara simple, la de Venturi. También vieron la nebulización, pero no va a venir al caso en esta charla, y la máscara con reservorio. La máscara simple, vieron que poniéndola a 10 litros por minuto, llegaba a 40 centímetros desde la boca. Ahora, la máscara de Venturi con la FIOL 40 llegaba a 33 centímetros, mientras que la reservorio llega a 12 litros por minuto, que es lo que se debe utilizar, y muchas veces las vemos en la práctica diaria que están colocadas a 5 o 4 litros por minuto, o sea que no cumple su función, exhalaba el aire a 10 centímetros de la cara del paciente. Por lo tanto, acá, ahora que tenemos el COVID, lo mejor es utilizar estas máscaras con reservorio por el grado de aerosolización de la máscara. Lo que hay que remarcar es que el trabajo que se hizo con la máscara de Venturi fue la única que se hizo sin presión negativa. Ahora, esta enfermedad que se la conoce por SARS-CoV-2, que también tenemos diferentes fenotipo H, fenotipo L, según Gattinoni, que está en discusión, no está en discusión. Neumonía viral que produce distintos tipos de distrés, neumonía multifocal, tiene muchos nombres. Yo creo que el común denominador es una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Todo lleva a eso. Que se trató con miles de drogas, inhibidores de citoquina, antimaláricos, anticoagulantes, probaron algún tipo de vacunas, retrovirales, pero la verdad, hasta ahora en el mundo no hay absolutamente nada. Lo único que te sirve es esperar la tormenta de citoquinas y ver para qué lado vas. Por eso, la oxigenoterapia a través de la cánula nasal de alto flujo, la BNI y en menor medida el ECMO, en la insuficiencia respiratoria aguda y hipoxémica cumplen un rol importante que es la de aguantar esta tormenta. ¿Y por qué decimos que la BNI, digamos, o todas las modos de BNI más alto flujo nos podrían ayudar? Porque mejoran el intercambio de pulmonar de gases y además nos disminuyen el trabajo respiratorio a través de su presión soporte o de IPAP y de su PIP. Es decir, bueno, ¿pero qué es la cánula nasal de alto flujo u oxigenoterapia de alto flujo? Es aire calentado y humidificado que puede llegar hasta 37 grados y se aplica en flujos altos para satisfacer la demanda que tienen estos pacientes. Estos pacientes presentan un grado de disnea severo, porque reduce el espacio muerto anatómico de los pacientes, crea una leve presión positiva en vía aérea, es muy tolerada y confortable para el paciente y podemos manejar FIOs bien conocidas, cosa que no podemos manejar con cualquier otro tipo de oxigenoterapia, además de bajar el trabajo respiratorio. La ventaja es que no modifica el volumen corriente, pero nos baja la frecuencia respiratoria, que junto con la PIP que genera, nos disminuye el trabajo respiratorio, estimulando el centro respiratorio y que te baje la carga, ¿sí? Y lo que es a nivel de shunt intrapulmonar, al aumentar la FIO alveolar que estamos manejando, nos mejora la presión arterial de oxígeno. Esta es la diferencia que vemos en un paciente. Nosotros respiramos, supongamos a 10, 15, 20 litros por minuto. Y cuando entramos en una falta de aire y necesitamos, por ejemplo, 40 litros por minuto, no lo tenemos con cualquier dispositivo de oxigenoterapia, como una máscara facial de oxígeno. No nos alcanza. En cambio, con la cánula nasal de alto flujo podemos tranquilamente llegar hasta el flujo de 60 litros por minuto y encima es humidificado, calentado. Y tuvo que aparecer de vuelta David Huey para medir el grado de aerosolización de lo que es la cánula nasal de alto flujo. Si ustedes recuerdan, yo había dicho que la bigoteria exhalaba a 66 centímetros desde la boca.
Lo que hicieron fue probarlo con diferentes seteados, que van desde los 10 litros por minuto hasta los 60 litros por minuto, en diferentes grados de injuria pulmonar, leve, moderado y severo. Y vieron que el grado de dispersión más grande fue de 17,2 centímetros desde la boca. O sea, tres veces menos que una canulita a 1 litro por minuto. Estos son los fotogramas y veremos el grado de dispersión del aire, cómo sale de la cabeza del maniquí. En este otro trabajo, compararon lo que fue la cánula nasal de alto flujo junto con una máscara de oxígeno. Si bien se utilizó para neumonías y fueron pacientes reales, fueron pacientes con Gram, lo que hicieron fue colocar diferentes placas que captaban el patógeno a diferentes metros de la cama del paciente, lateral a cada 40 centímetros, a 1,5 metros y 1 metro, y hacia los pies del paciente a 1,60 metros. Eso fue el año pasado y no hubo diferencia significativa ni en la utilización de una máscara común en el grado de dispersión junto con la máscara nasal de alto flujo. Lo que te marca que podría ser tranquilamente utilizado, por más que esto no sea un trabajo realizado por medio del COVID. Hasta ahora, es un pequeño resumen de lo que venimos viendo hasta ahora. Máscaras Venturi, acá vemos también las nebulizaciones y las bigoteras nasales de alto flujo. Tendiendo, digamos, si vemos el gráfico, a que es mejor utilizar una cánula nasal de alto flujo con el riesgo de aerosolización del paciente. Como se creó una polémica grande a principios de este año, el mismo equipo de trabajo lo que hizo fue evaluarlo, pero colocándole un barbijo, por esos 17 centímetros. Y lo que dice que la bigotera debe estar colocada dentro de la narina, con un elástico bien apretado, con la tubuladura que no esté tirante, y que tenga presente un barbijo por si tose cuando está el personal de salud. Ahora, la cánula nasal de alto flujo es un modelo tentador, ¿sí? Es adecuado en estos pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica, que viene hace ya un par de años diciendo que es favorable, pero lo que sí es verdad es que su uso inapropiado puede traer consecuencias adversas. ¿Cuáles son esas consecuencias adversas? Retrasar la intubación, que no es lo que buscamos precisamente, porque al retrasar la intubación aumentamos la mortalidad. Para eso se vio qué manera de contrarrestar esto, y está el índice de ROX, que ya viene ya hace varios años, unos 4 o 5 años atrás, este trabajo del año 2018, donde dice que el índice de ROX es la saturación sobre FiO2 sobre frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Donde nos dice que un ROX mayor a 4,88 o mayor a 5 nos da menor riesgo de intubación. Si estamos buscando un predictor de falla, porque tal vez tenemos que ponernos todos de acuerdo, es un índice bien valedero. Y si este índice vemos que viene en detrimento, viene bajando, es mejor intubar al paciente. Eso con respecto a la cánula nasal de alto flujo. Pero vayamos a lo que es BNI. El miedo de la BNI. Que es una forma de asistencia mecánica respiratoria que o mejor dicho, nos da soporte ventilatorio sin necesidad de un tubo endotraqueal o de un paciente con traqueostomía. Esa es la definición del año 2005. Y el Unsafe Study nos dice, desde que se sigue haciendo en la actualidad, cómo se utilizó la BNI en estos pacientes con ira hipoxémica, si se utilizó mucho o no. Y vemos que el 16% de los pacientes que fueron estudiados utilizan BNI. Pero también nos dice que tiene una alta tasa de fracaso asociada a la gravedad del distrés, sobre todo en los moderados y graves. Es decir, si le vas a colocar BNI a un paciente que ya se encuentra en un grado de distrés grave o moderado, o que está teniendo ya más al fenotipo H, la verdad es que vas a tener mayores posibilidades de que fracases. Y lo otro es que tiene una elevada mortalidad asociada al fracaso comparado con la mortalidad
con respecto a lo que tiene éxito, es decir, 45% versus 16%. Depende de qué lado lo quieras ver, ese 16% también es tentador para utilizarlo. El pecado de la BNI, que nos aumenta el volumen corriente y nos baja la frecuencia respiratoria, también disminuyendo el espacio muerto, y su PIP nos mejora la resistencia del pulmón, también bajando el trabajo respiratorio y acortando el ayuno intrapulmonar, es que el volumen corriente no lo vamos a poder manejar y tal vez los volúmenes que utiliza el paciente salen de lo que sería la ventilación protectora de estos pacientes. Si uno quisiera utilizar volúmenes por debajo de 10 mililitros por kilo, que decís, bueno, por lo menos estoy dentro de volúmenes tentadores para utilizar la BNI, tal vez son lesivos para estos tipos de pacientes. Este trabajo que se publicó en la revista europea, lo que hizo fue comparar el CPAP, con una máscara oronasal contra los pillow. Los pillow también es otro tipo que es como una bigotera que ocluye toda la nariz. Lo que vio fue que en los pillow había un grado de dispersión, como vemos en estos gráficos, de 30 centímetros. Seguimos siendo menos que una bigotera nasal. Y con respecto a la máscara oronasal, no informan una distancia. Sí, lo que informan es que fue una contaminación uniforme de la cabeza del paciente. Cuando hablamos de BNI, o cuando uno habla de BNI y tal vez no está en el tema y habla del grado de dispersión de dispersión de la aerosolización con respecto a la máscara Performance o Total Face, es por este trabajo que vemos acá las fotos. Lo que ven en las dos primeras fotos se llaman helmet o cascos, y se supone que es el modo más seguro para realizar BNI. Y el otro es una máscara Total Face, porque obviamente ocluye toda la cara. Lo que vemos en estos lugares son la aerosolización de la utilización de estos dos tipos de máscaras, y podríamos decir, mirando solamente esta foto, y usaríamos helmet. Bueno, veamos un poquito más adelante todavía. Lo que hicieron para medir el aire exhalado en este trabajo, colocaron dos tipos de presiones. Primero, utilizaron un grado de IPAP de 10 y de PAP de 5. Y midieron el grado de dispersión, que son las fotos que están acá encima. Vieron que el grado de aerosolización fue de 61 centímetros. Pero cuando subieron la IPAP, vieron que la aerosolización aumenta cuando uno empieza a subirle las presiones, que llegó en el trabajo hasta 81 centímetros, que va a ser más lejos si uno aplica este tipo de BNI. Ahora, lo midieron desde el puerto de fuga de la máscara del paciente, sin aire obviamente sin filtrar, porque fueron trabajos que no fueron realizados para COVID. Cuando vemos el helmet, lo que hicieron fueron utilizar presiones que arrancaron con IPAP de 12 y EPAP de 10, y fueron elevándolas poco a poco, y van midiendo. Vieron que la mínima dispersión fue de 17 centímetros, igual que una cánula, una bigotera de alto flujo, pero cuando subieron la IPAP, el grado de dispersión fue mayor, 27 centímetros. Lo que hay que remarcar en este trabajo fue que las presiones que se utilizaron para estos cascos por el espacio muerto que genera la colocación de estos cascos fue mucho menor a las utilizadas realmente, que muchas veces arrancan en 40 IPAP. ¿Cómo deben ser las habitaciones de estos pacientes? ¿Cómo es que dicen? Cuando uno lee los trabajos, lo que dicen es que las habitaciones tienen que poseer habitaciones con presión negativa. Pero también dice que la tasa de flujo de aire debe tener un mínimo de 150 litros por minuto. Si no posee las habitaciones con presión negativa, habitaciones individuales donde tengan ese flujo de aire.
Y en el menor, digamos, de los casos, o el mayor de los problemas, si no tenemos esas posibilidades, las habitaciones entre los pacientes deben estar separados con un mínimo de 2 metros y con un pasaje de flujo de aire de mínimo entre 6 a 12 veces por hora, como dice la OMS. Y estos son la fórmula para ver el recambio de aire por hora. Y como dije, lo mínimo recomendable sería 150 litros por metro cuadrado. Ahora, ¿qué sucede con las interfaces? ¿Cuáles son las interfaces que podríamos llegar a utilizar en caso de decidir utilizar BNI? Bueno, las más recomendables son las oronasales que no tengan un puerto de salida dentro de la máscara, con codo azul, como vemos en las 3 imágenes. Esta es una Performax y estas son máscaras oronasales, donde tiene colocado un filtro a la salida del puerto azul, como ven acá, lo que nos garantizaría que el aire exhalado fuese un aire limpio. Lo que te quedaría a medir es el aire perimáscara que exhala, el cual no está informado en ninguno de los trabajos que hablan sobre aerosolización. Y los circuitos y filtros, como les dije, si fuese un circuito con doble rama, con que tenga un doble rama, por ejemplo, una conexión al ventilador, el filtro colocado entre la rama I y el codo azul, alcanzaría. También se puede utilizar un filtro en la rama expiratoria del ventilador mecánico o del equipo de flujo continuo de doble rama. Ahora, si tenemos un equipo de flujo continuo de una sola rama o monorama, el filtro se debería colocar antes del puerto de salida, o whisper, de la máscara. Es decir, por acá saldría la CO2 hacia el aire, pero saldría con un filtro intermedio que el aire exhalado sería limpio. Y esta es otra conexión a través de un puerto de salida más casero, si no poseemos. Estos diferentes tipos de filtros, estos son filtros con humidificadores y filtro, y esto solamente filtra. Ahora, ¿qué dicen las guías y recomendaciones o sociedades científicas? Veamos qué dicen en el mundo. En la Argentina fue tajante la SATI y dijo que no se hace BNI y no se hace cánula nasal de alto flujo. Pero el Comité de Pediatría de Neumonología Crítica de la SATI, de la misma sociedad, dice que en los pacientes pediátricos está apto el uso de cánula nasal de alto flujo y de ventilación no invasiva. Mientras que la AMR desarrolló un documento y un algoritmo donde sí recomienda la utilización de BNI, CPAP y cánula nasal de alto flujo, haciendo lo que es todo un organigrama de cómo se debe de realizar si te presentas ante esta situación. Y Gattinoni lo volvió a hacer. Hace ya, si bien parece viejo, fue el 14 de abril, hace un par de meses atrás solamente, pero ya es viejo, podríamos decir. Empezó a hablar sobre COVID, o empezó a explicar de qué se trataba esta hipoxemia severa. ¿Sí? Que en muchos casos esta hipoxemia severa comienza con una compliance normal que no se entiende bien cómo es que se comporta. ¿Sí? Y creó o denominó lo que se conoce como un fenotipo L y un fenotipo H. Donde el fenotipo L tiene baja elastancia, baja relación BQ, poca reclutabilidad y la PIP puede que no responda. Y el fenotipo H, que sería el avance de la patología a los pacientes que vemos nosotros más en terapia intensiva, su estadía podríamos decir que final, el high, al contrario, es todo lo contrario. Es como el distrés, bien conocido y tratado por cualquiera de los pacientes, de los profesionales que hacemos terapia intensiva. En el año 2012, la definición de Berlín ya habla que los pacientes con distrés bajo, digamos leve, puede ser utilizado con ventilación no invasiva.
Y ustedes me podrán decir, pero fue en el año 2012, pasaron 8 años. Bueno, lo que hicieron fue una revisión en el año 2018, que no fue hace tanto tiempo, donde vuelven a recomendar la utilización de BNI, CPAP, en los grados leves. ¿Y cómo podemos revertir la hipoxemia de estos pacientes? Aumentando la FIO. En los pacientes que tipo L, la realidad es que responden bien. Hay muchos pacientes que son respondedores a la aplicación de oxigenoterapia. Si vemos que se podría complicar, la opción de no invasiva para darle tiempo de no poseer camas en terapia intensiva, la utilización de cánulas nasal de alto flujo, CPAP o ventilación no invasiva está recomendada por Luciano Gattinoli. Lo que dice que aplicarle PIP alta a los pacientes con fenotipo L puede tener efectos perjudiciales sobre la hemodinamia. Entonces hay que tener cuidado en estos casos. Igual sigue siendo cuestionable la aplicación de terapias no invasivas por el grado de fracaso. Sabes que fue informado también por los chinos, el grado de fracaso fue porque ellos perpetuaban la estadía con la BNI y el alto flujo en el tiempo. Lo dejaban demasiado tiempo. Es decir, si yo tengo un paciente entonces con fenotipo L, tal vez la aplicación de BNI y alto flujo sería una indicación. Pero si yo estoy con un paciente tipo H, la verdad que sería una contraindicación rotunda y ese paciente ya estaría en vías ya tendría que estar intubado. ¿Y qué dicen los europeos que ya padecieron esta patología, ya hicieron su curva de aprendizaje, ya aprendieron? ¿Qué fue lo que publicaron estos días? Bueno, ellos publicaron que la utilización de BNI, CPAP, eso fue más en lo que es España, Italia, utilizaban BNI y lo recomiendan en sus consensos. Esta guía de sobreviviendo a la sepsis, donde se juntaron varios maestros, también todos europeos, lo que dicen es hacer una prueba de tolerancia a suplementación al oxígeno y de no tolerarla pasar a lo que es alto flujo. ¿Sí? Si no posees alto flujo, lo que tenés que hacer es intubarlo. WIVEN, ¿qué dice WIVEN? WIVEN es un equipo de ventilación mecánica en lo que hay también bastantes personas o profesionales muy prestigiosos. Y lo que dice WIVEN, en lo que se encuentra Angelo Roncalli, Alberto Medina, que es un español. Bueno, ellos lo que recomiendan es la utilización de CPAP en estos pacientes cuando tenés una PAPI superior a 200. CPAP y Prono. Este grupo internacional también, en el año 2020, en la terapia de COVID, también recomienda la utilización de alto flujo, CPAP y BiPAP en este tipo de patología. Esto, además, lo suman al Prono actualmente. Pero vayamos para otro continente, vayamos para Estados Unidos. ¿Qué fue lo que aprendieron los compañeros de Estados Unidos? Bueno, lo que ellos recomiendan es, primero que nada, utilizar cánula nasal de alto flujo. Si se te acabaron todas las cánulas de alto flujo, ahí sí pasar a BNI. ¿Sí? Esto es un organigrama que utilizan en Brooklyn, donde utilizan alto flujo y BNI. Y esta es la propuesta que tenemos nosotros acá. Hacer una prueba con oxígeno, ver si responde, si no responde. En caso de no ser respondedor, ver la utilización de cánula nasal de alto flujo o BNI. Lo que sí hay que ver es que estos pacientes deben estar severamente controlados. No se te puede escapar absolutamente nada. El mensaje final que les puedo decir es que uno en su lugar de trabajo podría trabajar con los elementos técnicos que tenga dentro de las posibilidades del lugar.
si van a trabajar con estos pacientes, no entrar para realizar conexiones y desconexiones innecesarias. Nunca dejar de consultar. Preferible consultar a mandarse alguna macana. Y si vemos que fracasó, que no va, sugerir la intubación temprana y no retrasarla. Si hacemos todas esas cosas, el paciente va a salir favorecido. Bueno, muchas gracias.